Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que nos mantienen despiertos hasta altas horas de la noche. Si eres de los que suspiran con cada mirada robada, sufren con cada separación y celebran cada beso, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio peligroso, un lugar donde los secretos se esconden tras fachadas de glamour y las verdades a menudo son más jugosas que la propia trama de la serie. Vamos a hablar, sí, de los secretos explosivos que rodean algunas de nuestras series turcas más amadas. Esos secretos que a veces susurramos, a veces inventamos, pero casi nunca vemos confirmados, hasta ahora. Prepárense porque hoy la verdad saldrá a la luz, y no se guardará nada. Pero antes de sumergirnos en este océano de confidencias, déjame pedirte un pequeño favor. Si te encanta este tipo de contenido, si mis análisis te hacen reflexionar, mis teorías te vuelven loco y mis chismes te entretienen, por favor, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ni un solo vídeo y serás el primero en enterarte de todos los secretos que tengo para revelar. Y por supuesto, déjame un comentario al final contándome cuál es tu serie turca favorita, qué pareja te roba el aliento y qué secretos te gustaría que desenterrara en el futuro. Amo leer sus opiniones, sus teorías y sus confesiones seriéfilas. Ahora sí, ajusten sus cinturones, tomen sus palomitas, porque la verdad está a punto de explotar. La primera parada en nuestro viaje de secretos es, sin duda, un fenómeno que cruzó fronteras y conquistó corazones en todo el mundo, Senkalkam, o como la conocemos cariñosamente en español, Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica con su frescura, su humor y su química arrolladora, nos presentó a Eda Yildiz, la florista independiente y soñadora interpretada por la radiante Hande Erçel, y a Serkan Bolat, el arquitecto adicto al trabajo y aparentemente insensible encarnado por el carismático Kerem Bürsin. La serie, que nos cuenta la historia de una farsa que se convierte en amor verdadero, catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Pero más allá de la trama predecible pero adictiva, lo que realmente incendió las redes sociales y los foros de fans fue la relación que floreció entre Hande y Kerem fuera de la pantalla. Durante la emisión de la serie, la especulación sobre un romance entre los protagonistas alcanzó niveles de histeria colectiva. Las miradas intensas, las sonrisas cómplices, los gestos sutiles pero reveladores, todo parecía indicar que la química que nos cautivaba en pantalla era mucho más que una simple actuación. Al principio ambos negaron con vehemencia cualquier tipo de relación romántica, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, unidos por una gran admiración mutua. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba, las pruebas se hacían más convincentes. Fotos filtradas de sus vacaciones juntos en las Maldivas, mensajes en redes sociales con dedicatorias encubiertas, entrevistas con respuestas evasivas pero reveladoras, la presión mediática era asfixiante. Finalmente, después de meses de mantenernos en vilo, Hande y Kerem confirmaron su relación a través de una publicación conjunta en Instagram, desatando un tsunami de alegría entre sus fans. Pero aquí es donde la historia se complica y el secreto explosivo sale a la luz. Se rumorea con insistencia que la presión mediática, la expectativa de los fans y, sobre todo, la estrategia de marketing de la producción, jugaron un papel fundamental en la decisión de hacer pública la relación. Según fuentes cercanas al equipo de producción, la serie estaba experimentando una ligera baja en los ratings, y vieron en el romance incipiente una oportunidad dorada para revitalizar la popularidad de Senkalkam y atraer a nuevos espectadores. La idea era capitalizar la química palpable entre Hande y Kerem y transformar su relación en una narrativa que resonara con la audiencia. Se dice que la producción incluso animó sutilmente a Hande y Kerem a alimentar los rumores, proporcionándoles oportunidades para aparecer juntos en eventos públicos y crear contenido que alimentara la fantasía de sus fans. Si bien es innegable que la relación era real y genuina, algunos allegados a la pareja afirman que la confirmación se adelantó y se amplificó para beneficiar a la serie, convirtiéndola en un fenómeno global. Desafortunadamente, como en muchos cuentos de hadas modernos, la magia no duró para siempre. A pesar del amor que se profesaban y de la imagen idílica que proyectaban en las redes sociales, Hande y Kerem terminaron su relación de forma abrupta y dolorosa, dejando a sus fans con el corazón roto y la sensación de que algo se había roto para siempre. Y aquí viene otro secreto oscuro y doloroso. Se dice que los motivos de la ruptura fueron una combinación tóxica de presiones laborales implacables, la incompatibilidad de agendas cada vez más exigentes y, lo que es aún más triste, la injerencia de la familia de uno de los dos en la relación.
Al parecer, no todos los miembros de la familia estaban de acuerdo con el romance, ya sea por diferencias culturales, expectativas sociales o simplemente prejuicios personales. Esta desaprobación generó tensiones constantes dentro de la pareja, socavando su confianza y dificultando la construcción de un futuro juntos. Aunque la relación haya terminado y las heridas aún duelan, Senkalkam siempre será recordada como la serie que unió a Hande y Kerem, y como el escenario de un romance que trascendió la pantalla, para bien y para mal. Ahora, dejemos atrás el romance comercializado y sumergámonos en otra serie que nos ha hecho reír a carcajadas, llorar a mares y suspirar con anhelo, Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica con su encanto juvenil, sus paisajes espectaculares y su banda sonora pegadiza, nos presentó a Demet Özdemir, una actriz con una energía contagiosa, y a Can Yaman, un actor con un atractivo magnético que desataba pasiones. La serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora e ingenua que trabaja en una revista y se enamora perdidamente de su jefe, Kandibit, un fotógrafo aventurero, apasionado y con una melena que desafiaba las leyes de la gravedad. Al igual que con Hande y Kerem, la química entre Demet y Can era innegablemente palpable, y los rumores de un romance no tardaron en inundar las redes sociales y las revistas del corazón. Sin embargo, la historia de Demet y Can es un poco más turbia y complicada que la de sus predecesores. Aunque nunca confirmaron públicamente su relación con un comunicado oficial o una romántica publicación en Instagram, las pruebas de que existía algo más que una simple amistad eran tan abundantes que resultaba difícil ignorarlas. Sus miradas cómplices durante las entrevistas, sus gestos cariñosos fuera de cámara capturados por paparazzi indiscretos, y las declaraciones ambiguas y llenas de dobles sentidos que se dedicaban mutuamente alimentaban la esperanza de sus fans de que su romance fuera una realidad. Incluso se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación, disfrutando de cenas románticas en restaurantes exclusivos y escapadas a lugares paradisíacos como las islas griegas. Pero aquí reside el secreto más amargo: a diferencia de Hande y Kerem, Demet y Can nunca llegaron a confirmar su relación porque, al parecer, existía una fuerte y persistente oposición por parte de la familia de Can Yaman. Según fuentes internas de la producción, la familia de Can no veía con buenos ojos su relación con Demet, ya que consideraban que no era la mujer adecuada para él. Al parecer, tenían una imagen muy diferente de la pareja ideal para Can, una mujer de su mismo nivel social, con una educación similar y con aspiraciones más tradicionales. Demet, con su origen humilde, su personalidad extrovertida y su carrera en ascenso, no encajaba en ese molde. Esta oposición familiar generó tensiones constantes entre Demet y Can, dificultando que su relación floreciera y se consolidara. Además, se rumorea que Can Yaman, a pesar de su innegable atractivo y carisma, tenía una personalidad un tanto egocéntrica y dominante, lo que provocaba frecuentes conflictos con Demet. A pesar de la innegable atracción que sentían el uno por el otro, sus diferencias de carácter y la insidiosa presión familiar impidieron que su relación se convirtiera en algo duradero. Al final, Demet y Can siguieron caminos separados, dejando a sus fans con la eterna duda de qué pudo haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. La siguiente parada en nuestro tour de secretos es una serie que nos ha mantenido al borde del asiento con su intensidad, su crudeza y su drama, Kukur, o El Pozo. Esta serie, que narra la historia de una familia mafiosa que controla con puño de hierro un peligroso barrio de Estambul, nos ha mantenido en vilo durante varias temporadas con sus giros inesperados, sus traiciones impactantes y sus escenas de acción trepidantes. Más allá de la trama principal, llena de violencia, luchas de poder y códigos de honor cuestionables, Kukur también nos ha regalado algunas historias de amor memorables, aunque siempre marcadas por la tragedia y el sacrificio. Una de las parejas más queridas por el público fue la formada por Yamak Koval, el hijo rebelde y atormentado interpretado por el talentoso Aras Bulut Inemli, y Sena Koval, la joven psicóloga que intenta redimirlo con su amor, protagonizada por la encantadora Dilan Cizek-Deniz. La relación entre Yamak y Sena era intensa, pasional y llena de obstáculos insuperables. A pesar de las adversidades, ambos lucharon con uñas y dientes por mantener su amor vivo, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y redención en medio del caos y la desesperación. Pero aquí viene el giro inesperado: aunque Aras y Dilan demostraron una química increíble en pantalla, su relación fuera del set de grabación era mucho más distante y profesional de lo que muchos fans imaginaban. Al parecer, ambos tenían personalidades muy diferentes y no lograron conectar a nivel personal. Mientras que Aras es conocido por ser una persona reservada, introspectiva y discreta, que valora su privacidad por encima de todo, Dilan es más extrovertida, sociable y disfruta de la vida social.
Estas diferencias de carácter dificultaron que se formara una amistad genuina entre ellos, lo que se tradujo en una relación cordial y respetuosa, pero sin llegar a ser cercana o íntima. Además, se rumorea con insistencia que Aras Bulut y Nemli, durante la filmación de Kukur, ya mantenía una relación sentimental estable y comprometida con su actual esposa, la también talentosa actriz Bige Onal. Esta situación, obviamente, impidió que surgiera cualquier tipo de romance entre Aras y Dylan, ya que ambos eran profesionales y respetuosos con sus respectivas relaciones personales. A pesar de no tener una relación personal cercana, Aras y Dylan demostraron ser unos profesionales excelentes y dedicados, capaces de transmitir una química asombrosa en pantalla. Su talento actoral y su compromiso con el trabajo permitieron que la relación entre Yamak y Sena se convirtiera en una de las más queridas y recordadas por el público de Kukur, a pesar de las circunstancias. Finalmente llegamos al clímax de nuestro recorrido por los secretos turcos con una serie que ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión turca, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Este drama, basado en una novela clásica turca que explora los límites de la moral y la pasión, nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, ambiciosa y seductora que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico, viudo y mucho mayor que ella, buscando escapar de la sombra de su madre y asegurar su futuro. Lo que Biter no esperaba era enamorarse perdidamente de Belul Aznedar, el sobrino joven, apuesto y carismático de su esposo, desatando una pasión prohibida que consumirá sus vidas y destruirá a todos los que los rodean. Aşk Memnu fue un éxito arrollador en Turquía y en el mundo entero, gracias a su trama intrigante, sus personajes complejos y moralmente ambiguos, y sus actuaciones impecables y memorables. La serie también fue objeto de numerosos debates y controversias debido a las escenas de alto voltaje erótico entre Biter Ziyagil, interpretada por la deslumbrante Beren Saat, y Belul Aznedar, protagonizado por el carismático Kaan Tatlıtuğ. La química entre Beren y Kaan era innegable, electrificante y palpable, y muchos se preguntaron si su relación traspasaba la pantalla, si la pasión que transmitían era solo una actuación o un reflejo de algo más profundo. Pero aquí reside el secreto más jugoso, el más codiciado y el más comentado de todos. Aunque Beren y Kaan nunca confirmaron oficialmente un romance, se dice que durante la filmación de Aşk Memnu existió una fuerte atracción mutua, una conexión inexplicable y un deseo inconfesable que los consumía. Según fuentes cercanas a la producción, Beren y Kaan se sentían muy cómodos el uno con el otro y disfrutaban pasar tiempo juntos fuera del set de grabación, compartiendo conversaciones profundas, confidencias personales y momentos de risas y complicidad. Se les vio cenando juntos en restaurantes discretos, y se rumoreaba que compartían intereses y pasiones en común, como el amor por el arte, la literatura y la música. Sin embargo, ambos eran extremadamente discretos y profesionales, y nunca permitieron que su atracción mutua afectara su trabajo o creara conflictos en el set. Además, durante la filmación de Aşk Memnu, Kaan Tatlıtuğ mantenía una relación sentimental con la actriz Azra Akın, lo que hacía aún más complicado que la atracción entre Beren y Kaan se materializara en algo más que una amistad platónica y una admiración profesional. A pesar de no haber tenido una relación amorosa pública, Beren Saat y Kaan Tatlıtuğ formaron una de las parejas más icónicas, memorables y deseadas de la televisión turca. Su talento actoral y su química inigualable hicieron que la historia de Biter y Belul fuera inolvidable, trágica y profundamente humana. La serie sigue siendo un referente en la televisión turca, y la actuación de Beren y Kaan es considerada una de las mejores de todos los tiempos, un legado que perdurará para siempre. Y con esta última revelación llegamos al final de este vídeo repleto de secretos, chismes jugosos y verdades incómodas sobre nuestras series turcas favoritas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desenterrando estos misterios, analizando los entresijos de la industria y revelando algunas verdades ocultas detrás de las cámaras. Como hemos visto a lo largo de este recorrido, detrás de las luces, el glamour y las alfombras rojas, las historias de amor son tan complejas, fascinantes y a veces trágicas como las que vemos en la pantalla. Los romances que surgen y se desvanecen, las presiones mediáticas implacables, las oposiciones familiares insidiosas y las diferencias de personalidad irreconciliables son solo algunos de los factores que pueden influir en el destino de estas relaciones, tanto en la vida real como en la ficción. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo maratónico. Espero que hayan disfrutado de mis chismes, mis análisis y mis revelaciones sobre las series turcas. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Conocías alguno de estos secretos? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos.
Y si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos seriéfilos y suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis contenidos sobre series turcas, análisis exhaustivos, teorías conspirativas y chismes jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.